Lo humillé frente a todos gritándole, deja el drama y sé un hombre. No hubo pelea. Se levantó y se marchó. Creí que volvería como siempre, pero cuando vi su lado de la cama vacío esa noche, pensé que él nunca me dejaría. Al menos, no por algo así. Uno siempre imagina que el final de un matrimonio llega con una explosión nuclear, una infidelidad descubierta con pintalabios en el cuello de una camisa, una cuenta bancaria vaciada en secreto para huir a las Bahamas, o quizás una pelea a gritos donde vuelan los platos y los vecinos llaman a la policía. Pero no fue así. Nuestro final fue silencioso, quirúrgico y, visto en retrospectiva, absolutamente inevitable. Pero eso lo digo ahora, con la claridad cruel que te da la soledad de un domingo por la tarde. Me llamo Jessica, tengo 30 años y esta es mi confesión. Han pasado 5 semanas, 3 días y unas 14 horas desde que mi vida, tal como la conocía, se detuvo en seco. Todavía camino por la casa y espero escuchar el sonido de sus llaves en la puerta, ese tintineo metálico que solía irritarme porque siempre las dejaba sobre la mesa de vidrio, rayándola. Ahora daría cualquier cosa, incluso mi brazo derecho, por ver una nueva raya en esa maldita mesa. No era mi intención presionarlo tanto. De verdad que no. Solo quería que reaccionara, que mostrara un poco de sangre en las venas. Quiero decir, hemos pasado por cosas peores, ¿no? Hemos sobrevivido a deudas, a la enfermedad de mi madre, al desempleo temporal. ¿Cómo es posible que 5 palabras dichas al calor de unas cervezas hayan tenido más peso que 10 años de historia? Pero cuando le dije que se comportara como un hombre frente a nuestros amigos, no solo rompí una regla tácita de lealtad conyugal. Rompí al hombre. Y el sonido que hace un hombre cuando se rompe por dentro es lo más aterrador que he escuchado en mi vida, precisamente porque no hace ningún ruido. Para entender esa noche, tienes que entender cómo llegamos allí. No fue un evento aislado. El aire en nuestra casa llevaba meses viciado, denso, como cuando se anuncia una tormenta eléctrica y sientes la estática en los vellos de los brazos. Ese sábado en particular, la tensión empezó mucho antes de salir de casa. Estábamos en el baño, preparándonos para ir a la barbacoa en casa de Roberto y Claudia. Yo me estaba maquillando, tratando de ocultar las ojeras que el estrés financiero me había pintado bajo los ojos. Carlos estaba parado en el marco de la puerta, ajustándose el reloj. Un reloj barato, porque el bueno, el que yo le regalé en nuestro 5º aniversario, tuvimos que venderlo hace 6 meses para pagar la matrícula del colegio de los niños. ¿Es necesario que vayamos?, preguntó él. Su voz sonaba arrastrada, cansada. Lo miré a través del espejo. No me gustó lo que vi. Llevaba una camiseta polo que ya había visto mejores días y esa expresión de mártir que últimamente no se le quitaba de la cara. Sí, Carlos, es necesario, respondí, delineando mi ojo con más fuerza de la necesaria. Roberto es tu amigo desde la infancia. Además, necesitamos salir. Necesitamos fingir que somos una pareja normal que se divierte, no 2 contables amargados revisando facturas. No tengo ganas de fingir, Jessica. Estoy agotado. He hecho horas extra toda la semana. Todos estamos cansados, Carlos. Yo también trabajo. Yo también cuido a los niños. Yo también llevo esta casa. Pero no me ves tirada en el sofá llorando por los rincones. Me giré para encararlo, con el rímel en la mano como un arma. Solo te pido una noche. Una noche donde seas divertido, donde seas el Carlos de antes. ¿Es mucho pedir? Él no respondió. Solo suspiró, ese suspiro largo y nasal que me ponía los nervios de punta, y bajó la cabeza. Asintió levemente y se fue a buscar las llaves del auto. En ese momento, sentí una pequeña victoria. Pensé que lo había motivado. No me di cuenta de que cada vez que yo ganaba una de estas pequeñas batallas, estábamos perdiendo la guerra. La casa de Roberto y Claudia estaba llena. El olor a carbón, a carne asada y a perfume barato inundaba el patio trasero. Había música alta, una mezcla de reggaetón viejo y rock clásico que obligaba a la gente a gritar para comunicarse. Era el ambiente perfecto para olvidar los problemas, o al menos, para ahogarlos en alcohol. Yo decidí empezar temprano con el vino. Necesitaba relajarme. Necesitaba apagar la calculadora mental que no dejaba de sumar y restar mis deudas. Con la segunda copa, sentí que mis hombros se relajaban. Con la tercera, empecé a reírme más fuerte de lo habitual. Me sentía encantadora, el alma de la fiesta. Pero Carlos era un agujero negro en medio de la celebración. Estaba sentado en una de las sillas de plástico blancas, con una cerveza en la mano que llevaba media hora sin probar. Miraba hacia la nada, o tal vez miraba hacia adentro, a un lugar oscuro donde yo no estaba invitada. Los chicos hablaban de fútbol, del último escándalo político, de coches. Normalmente, Carlos habría sido el primero en lanzar un comentario sarcástico o en debatir apasionadamente sobre la defensa de su equipo. Pero esa noche,
Era un espectro. Oye, Carlos, ¿te comieron la lengua los ratones? Bromeó Marcos, dándole una palmada en la espalda que casi le hace derramar la cerveza. Carlos forzó una sonrisa. Fue una mueca dolorosa, como si le costara físicamente mover los músculos de la cara. Solo estoy cansado, Marcos. Déjame tranquilo. Me molestó. Dios, cómo me molestó. Yo estaba allí, haciendo un esfuerzo titánico por socializar, por mantener nuestra imagen pública de matrimonio funcional, y él estaba ahí sentado boicoteándome con su actitud de perro apaleado. Sentí que todos nos miraban. Sentí que sus silencios eran una crítica directa hacia mí. Miren al pobre Carlos, parecían pensar, miren lo infeliz que lo hace Jessica. Me acerqué a él, rellenando mi copa de vino por el camino. ¿Te pasa algo? Le susurré al oído, pero con un tono que no tenía nada de íntimo. No. Estoy bien. Ve a divertirte, murmuró sin mirarme. No estás bien. Estás actuando como un aguafiestas. Todo el mundo se está dando cuenta. ¿Por qué no puedes simplemente estar aquí? Estoy aquí, Jessica. Estoy sentado aquí. ¿Qué más quieres? Esa pregunta detonó algo en mí. ¿Qué más quería? Quería que fuera el hombre fuerte con el que me casé. Quería que dejara de preocuparse por el dinero que yo había gastado. Quería que dejara de hacerme sentir culpable con su tristeza pasiva. Quiero que dejes de actuar como si cargaras el peso del mundo, si sé. Él finalmente me miró. Sus ojos estaban rojos, cansados, vacíos de ese brillo que solía tener. Quizás lo cargo, Jess. Quizás lo cargo. Me alejé de él, furiosa. Fui hacia el grupo donde estaban Claudia y las otras chicas, y me serví más vino. La conversación fluía, las risas eran ruidosas. Empecé a criticarlo sutilmente, buscando validación. Ay, ya saben cómo son los hombres, se resfrían y parece que se mueren, dije, y todas rieron. El alcohol me daba valor, me hacía sentir justificada. Una hora después, el grupo se había condensado. Estábamos todos alrededor de la mesa grande, hombres y mujeres mezclados. Alguien contaba una anécdota sobre un jefe tirano. Todos reían. Yo miré a Carlos. Seguía igual, con esa cara de tragedia griega. Sentí una oleada de vergüenza ajena mezclada con ira. Carlos, por Dios, anímate, dije en voz alta, interrumpiendo la historia de Marcos. La mesa se quedó un poco callada. Carlos levantó la vista, sorprendido por el ataque público. Estoy bien, Jessica. Baja la voz. No, no estás bien, insistí, y noté que mi voz arrastraba un poco las palabras por el vino. Estás ahí sentado como una viuda en un funeral. Estamos con amigos, Carlos. Sonríe un poco. No tengo ganas de sonreír. Y entonces, sucedió. La frase que había estado gestándose en mi garganta, alimentada por mi frustración, por mis propias inseguridades y por el vino barato, salió disparada como una bala de cañón. Me incliné sobre la mesa, mirándolo a los ojos, y con una sonrisa burlona solté. Ay, por favor. Deja el drama para la telenovela. Sé un hombre, Carlos. El tiempo se detuvo. Lo juro. Fue como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en una película. Las risas se cortaron de golpe. Marcos, que estaba a punto de beber, se quedó con el vaso a medio camino. Claudia abrió los ojos como platos. Yo solté una risita nerviosa, esperando que los demás se unieran. Es una broma, quería decir mi risa. Pero nadie se rió. Carlos no parpadeó. Se quedó totalmente inmóvil. Su rostro no mostró ira. No se puso rojo de furia, no apretó los puños. En cambio, palideció. Fue como si le hubiera drenado la sangre del cuerpo. Me miró, y en esa mirada vi algo que nunca había visto antes, decepción absoluta. No era enfado, era la confirmación de una sospecha terrible que él había tenido durante mucho tiempo. Se levantó lentamente. La silla raspó contra el cemento del patio, un sonido agudo y desagradable que rompió el silencio. Carlos, empezó a decir Roberto, intentando mediar. Carlos levantó una mano, suavemente, para detenerlo. No dijo nada. No me miró una segunda vez. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Atravesó el patio, entró en la casa y, segundos después, escuchamos el sonido de la puerta principal cerrándose. Ni un portazo. Solo un clic firme y definitivo. Me quedé sentada allí, con la copa en la mano y la cara ardiendo. Vaya genio tiene hoy, dije, intentando salvar el momento, pero mi voz temblaba. Nadie me siguió la corriente. Claudia me miró con una mezcla de lástima y reproche. Quizás deberías ir tras él, Jessica, sugirió suavemente. No, dije, y mi orgullo estúpido tomó el control. Si quiere hacer un berrinche como un niño, que lo haga.
Se le pasará. Siempre se le pasa. Voy a pedir un Uber más tarde. Me quedé en la fiesta una hora más, bebiendo con una determinación suicida, fingiendo que no me importaba. Pero por dentro, mi estómago era un nudo de serpientes. Sabía que había cruzado una línea. Lo que no sabía era que esa línea era un precipicio y yo acababa de empujarlo. Cuando llegué a casa esa noche, las luces estaban apagadas. El auto de Carlos no estaba en la entrada. Seguro se fue a dar una vuelta para enfriarse, pensé mientras me quitaba los zapatos en el vestíbulo, tropezando un poco. Subí las escaleras, esperando encontrarlo en la cama, tal vez fingiendo estar dormido, dándome la espalda. Era nuestra rutina habitual después de una pelea: silencio hostil por la noche, disculpas tensas por la mañana, y sexo de reconciliación por la noche siguiente. Un ciclo perfecto y tóxico. Pero la cama estaba vacía. Perfectamente hecha. Fría. Revisé el cuarto de los niños. Sofía y Lucas dormían plácidamente. Al menos no los había despertado. Volví a nuestra habitación y me senté en el borde de la cama. Saqué el teléfono y le marqué. Buzón de voz. Carlos, no seas ridículo, dije al mensaje, tratando de sonar autoritaria pero sonando solo patética. Vuelve a casa. No hagas esto más grande de lo que es. Colgué y tiré el teléfono sobre la almohada. Me desmaquillé con rabia, frotando mi piel hasta que dolió. Me puse la pijama y me metí en la cama, ocupando todo el centro, como desafiándolo a volver y empujarme a mi lado. Ya volverá, me repetí. No tiene a dónde ir. Me desperté a las 3 de la mañana con la boca seca y un dolor de cabeza punzante. El lado de Carlos seguía vacío. Extendí la mano y toqué la sábana fría. Una punzada de miedo real me atravesó el pecho. Carlos nunca había pasado la noche fuera sin avisar. Nunca. Incluso cuando tuvimos esa pelea gigante por la tarjeta de crédito hace 2 años, durmió en el sofá, pero durmió en casa. Me levanté y bajé a la cocina. Bebí agua del grifo, mirando el patio trasero oscuro a través de la ventana. ¿Dónde estás? Susurré a la oscuridad. El domingo fue una tortura china. Los niños se despertaron preguntando por papá. Papá tuvo que salir temprano a ayudar a un amigo con una emergencia, mentí. Mentí con una facilidad que me asustó. ¿Va a volver para el almuerzo? Preguntó Lucas, con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de Carlos. Seguro que sí, cariño. Pero no volvió para el almuerzo. Ni para la cena. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un salto mortal, solo para estrellarse contra el suelo al ver que era un correo de spam o un mensaje de mi madre. Le envié 3 mensajes más a Carlos. 10 de la mañana, ya se te pasó el enojo. Los niños preguntan por ti. 2:30 de la tarde, Carlos, esto no es gracioso. Contéstame. 8:15 de la noche, por favor. Me estás asustando. Ninguno fue leído. El doble check azul nunca apareció. Solo ese gris inerte que te dice que estás siendo ignorada deliberadamente. Esa noche, acosté a los niños y me senté en el sofá con una copa de vino que no me bebí. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un silencio pesado, acusador. Empecé a mirar alrededor de la sala y, por primera vez en años, vi lo que Carlos veía. Vi los cojines de diseño que costaron una fortuna y que ahora estaban llenos de pelos de gato. Vi la consola de videojuegos que le compré a Lucas para compensar que no pasaba tiempo con él, pagada a 12 cuotas que todavía debíamos. Vi las facturas apiladas sobre la mesa del comedor, sobrecerrados que yo evitaba abrir porque sabía lo que contenían. Me di cuenta de que nuestra casa no era un hogar, era un museo de mis impulsos y mis errores. Y Carlos había sido el conserje, limpiando, reparando, pagando la entrada para que yo pudiera seguir jugando a la casita feliz. Recordé una discusión de hace 6 meses. Jessica, no podemos permitirnos esas vacaciones, me había dicho él, con las manos en la cabeza, mirando los números en rojo de nuestra cuenta. Pero todos van a ir. Le grité yo. Quiero que los niños tengan recuerdos. Eres un tacaño, Carlos. Siempre arruinas todo con tu pesimismo. Él había cedido, como siempre. Fuimos de vacaciones. Gastamos dinero que no teníamos. Y cuando volvimos, él tomó un segundo trabajo haciendo contabilidad por las noches para pagar la tarjeta. Yo ni siquiera le di las gracias. Simplemente asumí que era su deber. Es el hombre, pensé. Es lo que hacen los hombres. La culpa empezó a reptar por mi espalda como una araña fría. Sé un hombre. Dios mío, ¿cómo pude decirle eso? Él había sido más hombre que cualquiera que yo conociera. Había sacrificado su sueño, su tiempo, su salud mental, todo para mantener a flote mi barco lleno de agujeros. El lunes llegó y la realidad me golpeó en la cara. Tuve que llevar a los niños al colegio,
inventando una nueva excusa sobre el paradero de su padre. Tuvo un viaje de negocio sorpresa. Tuve que ir a trabajar y sonreír a mis compañeros, mientras por dentro me estaba desmoronando. Al mediodía, recibí una notificación del banco. Pago rechazado. La cuenta conjunta estaba bloqueada o vacía. Sentí que el suelo se abría bajo mis tacones. Intenté llamar a Carlos inmediatamente. Buzón de voz. Maldita sea, Carlos. Grité en mi coche, golpeando el volante. No puedes dejarme sin dinero. Tenemos hijos. Mi primera reacción no fue arrepentimiento, fue furia. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a dejarme colgada así? Yo era la víctima aquí, ¿verdad? Él me estaba abandonando. Él estaba rompiendo la familia. Yo solo hice un comentario estúpido, pero él estaba tomando acciones reales y destructivas. Esa semana fue un borrón de ansiedad y resentimiento. Tuve que pedirle dinero prestado a mi hermana, inventando una mentira sobre un error bancario. Cada día que pasaba sin noticias de él, mi armadura de esposa indignada se fortalecía, pero por debajo, el miedo me estaba carcomiendo los huesos. Y entonces llegó el fin de semana. El partido de fútbol de Lucas. Carlos nunca faltaba. Era el entrenador asistente. Lucas vivía para esos sábados, para ver a su papá en la banda dándole instrucciones. Llevé a Lucas al campo. Él buscaba a su padre con la mirada en cada coche que llegaba. Ya va a llegar, mi amor. Seguro se retrasó con el trabajo, le dije, sintiéndome la peor persona del mundo. El partido empezó. Carlos no estaba. Me senté en las gradas, sola. Las otras madres me saludaron, pero noté sus miradas. Los susurros. ¿Dónde está Carlos?, preguntó una. De viaje, dije, con una sonrisa que parecía una mueca de dolor. A mitad del segundo tiempo, Lucas metió un gol. Un gol increíble. Buscó inmediatamente la banda, buscando la aprobación de su padre. Al ver el espacio vacío, su carita se transformó. La sonrisa se apagó. Bajó los hombros. En ese momento, algo se rompió dentro de mí también. No fue mi orgullo, ni mi ego. Fue mi ceguera. Al ver la decepción en los ojos de mi hijo, entendí la magnitud de lo que había hecho. No solo había alejado a mi esposo, había destruido la seguridad de mi hijo. Carlos no estaba allí porque no podía soportar estar cerca de mí. Yo era la repelente. Yo era la toxina. Lloré detrás de mis gafas de sol. Lloré por Lucas, lloré por Carlos, y por primera vez, lloré de vergüenza real. No era un comentario tonto. Era el síntoma final de una enfermedad terminal que yo había ignorado durante años. Esa noche, después de acostar a un Lucas silencioso y triste, decidí que no podía seguir esperando. Tenía que arreglarlo. Tenía que traerlo de vuelta, costara lo que costara. No por el dinero, no por la imagen pública, sino porque el vacío en la casa era tan grande que me estaba asfixiando. Tomé el teléfono. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Marqué el número. 1, 2, 3 tonos. Iba a colgar, convencida de que saltaría el buzón otra vez. Sí. La voz de Carlos sonó extraña. Lejana. No había calidez, ni odio. Solo una neutralidad aterradora. Carlos, mi voz se quebró. Por favor. Tenemos que hablar. ¿Ahora quieres hablar, Jessica? Su tono era tan plano que dolía más que un grito. Lo siento. Lo siento mucho. Por favor, vuelve a casa. Los niños te extrañan. Yo te extraño. Hubo un silencio al otro lado. Podía escuchar su respiración, lenta y pesada. No puedo volver, Jess. No ahora. Tal vez nunca. ¿Qué dices? El pánico me subió por la garganta como ácido. ¿Por un chiste? ¿Vas a tirar 10 años a la basura por un chiste estúpido? No fue un chiste, dijo él, y su voz adquirió una dureza que nunca había escuchado. Fue la verdad. Eso es lo que piensas de mí. Que no soy suficiente hombre para ti. No. Eso no es verdad. Estaba borracha, estaba frustrada. La gente borracha dice la verdad, Jessica. Y llevas años demostrándome que no me respetas. Con el dinero, con las decisiones, con la forma en que me hablas frente a los demás. Esa noche solo le pusiste título a la obra. Carlos, te lo suplico. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar. Necesito espacio, dijo, cortante. Necesito pensar si quiero seguir invirtiendo en una empresa que solo da pérdidas. ¿Empresa? ¿Estás hablando de nuestro matrimonio como un negocio? Tú lo has tratado como una transacción durante años, Jess. Tú gastas, yo pago. Tú rompes, yo arreglo. Se acabó el saldo. Y colgó. Me quedé mirando el teléfono, escuchando el silencio de la casa que se sentía más grande y más vacía que nunca. Me di cuenta de que esta vez,
Mis lágrimas no iban a servir de nada. Esta vez, lo siento, no era una llave mágica. Carlos había cerrado la puerta. Y yo no tenía idea de si tenía la fuerza, o el derecho, de intentar derribarla. Las semanas siguientes fueron una lección brutal de anatomía. Aprendí cómo se siente vivir sin un órgano vital. Sin Carlos, la casa no funcionaba. Literalmente. El grifo de la cocina empezó a gotear 2 días después de esa llamada, un tuep-tuep constante que taladraba mi cerebro en las noches de insomnio. Antes, Carlos lo habría arreglado en 5 minutos con una llave inglesa y un silbido despreocupado. Ahora, yo ponía un trapo debajo y subía el volumen del televisor para no escucharlo. Intenté llenar el vacío con actividad frenética. Me convertí en la madre perfecta, o al menos en la versión performativa de ella. Cociné cenas elaboradas que los niños apenas tocaban porque no saben como las de papá. Limpié la casa hasta que mis manos olían a lejía y mis nudillos estaban rojos. Organizaba los armarios por color, doblaba los calcetines, fregaba las juntas de los azulejos con un cepillo de dientes. Creía, en mi delirio, que si lograba que la casa estuviera perfecta, si lograba que todo brillara, de alguna manera mágica Carlos lo sentiría a la distancia y volvería. Pensaba que podía negociar con el destino. Mira, Dios, mira qué ordenada soy ahora. Mira cómo cuido todo. Devuélvemelo. Pero el destino no acepta sobornos, y el silencio de Carlos seguía intacto. Empecé a revisar nuestras cuentas bancarias con lupa, algo que no había hecho en años. Fue como entrar en la escena de un crimen donde yo era la asesina. Vi los extractos, ropa que no necesitaba, cenas caras, juguetes olvidados, suscripciones a cosas que ni usaba. Y luego vi las transferencias de Carlos, pagos a la tarjeta de crédito, pagos al colegio, ahorros minúsculos que él intentaba rascar de donde podía. Lloré frente a la pantalla del ordenador portátil. No por el dinero, sino porque cada línea del extracto bancario era una prueba de amor que yo había ignorado. Él me amaba cubriendo mis errores. Él me amaba trabajando hasta tarde. Y yo le pagué diciéndole que no era un hombre. La ironía era tan amarga que me daba náuseas. Pasó un mes. Los niños empezaron a dejar de preguntar cuándo volvería papá y empezaron a preguntar si podían ir a verlo a casa de la abuela, donde se estaba quedando. Eso dolió más que sus preguntas anteriores. Se estaban adaptando a su ausencia. Se estaban acostumbrando a un mundo donde nosotros no éramos un nosotros. No podía permitirlo. Tenía que verlo. Cara a cara. Sin teléfonos, sin pantallas. Tenía que recordarle quiénes éramos. Le envía un mensaje de texto, corto y directo, tal como él parecía preferir ahora. Necesitamos firmar unos papeles del seguro del coche. Es urgente. Solo serán 10 minutos. Cafetería del centro, jueves a las 5. Era mentira. No había papeles urgentes. Pero sabía que su sentido de la responsabilidad era su talón de Aquiles. No se negaría a algo administrativo. Respondió 2 horas después. Ok. 2 letras. Ni un saludo. Ni una pregunta. Ok. Me pasé el jueves preparándome como si fuera a mi propia boda. Me probé 5 vestidos diferentes. Quería verme hermosa, pero no desesperada. Quería que me mirara y recordara a la chica de la que se enamoró hace 10 años, no a la arpía que lo humilló frente a sus amigos. Elegí una blusa azul que él siempre decía que resaltaba mis ojos y me solté el cabello. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras y la palidez de un mes de mala alimentación. Me miré al espejo antes de salir. Puedes hacer esto, Jessica, me dije a mi reflejo. Solo tienes que ser dulce. Tienes que ser comprensiva. Escúchalo. No lo interrumpas. No te pongas a la defensiva. Repasé mi guión mentalmente mientras conducía. Primero, disculpa sincera. Segundo, plan de acción financiera. Tercero, propuesta de terapia de pareja. Tenía un plan. Tenía lógica. Tenía esperanza. ¡Qué ilusa! Llegué 10 minutos antes. Pedí un café negro, aunque lo odio, porque necesitaba estar alerta. Mis manos sudaban frío. Cada vez que la campana de la puerta sonaba, mi corazón daba un vuelco. A las 5 en punto, entró. Verlo fue como recibir un golpe físico en el pecho. Se veía diferente. No mal, pero diferente. Había perdido peso. Su ropa le quedaba un poco más holgada. Pero lo que más me impactó fue su postura. Ya no tenía los hombros encorvados, esa curvatura permanente que yo siempre atribuía a su mala postura, pero que ahora entendía que era el peso de mis expectativas. Caminaba erguido. Me vio y no sonrió. Se acercó a la mesa con la eficiencia de alguien que va a una reunión de negocios desagradable. Hola, Jessica, dijo, sentándose frente a mí sin quitarse la chaqueta. Hola, Carlos. ¿Te ves? Bien, dije, y mi voz salió más aguda de lo normal. Nervios.
¿Dónde están los papeles? Preguntó, ignorando mi cumplido. Sentí el pánico burbujear. Iba demasiado rápido. No estaba siguiendo mi guión. Los tengo en el bolso. Pero primero, ¿podemos pedir algo? ¿Tienes hambre? Recuerdo que te gustan los muffins de arándanos de aquí. No tengo hambre. Solo tengo 15 minutos. Tengo que ir a recoger a Lucas para llevarlo a su práctica. Ah, claro. Lucas. Tragué saliva. Carlos, escucha. No hay papeles. Él suspiró, recostándose en la silla. No parecía sorprendido, solo decepcionado. Otra vez esa maldita decepción tranquila. Mentiste. Otra vez. No es una mentira malintencionada, me apresuré a decir, inclinándome sobre la mesa, intentando capturar su mirada. Necesitaba verte. Necesitaba que me escuchara sin colgar el teléfono. Carlos, por favor. Mírame. Él me miró. Sus ojos eran marrones, familiares, los ojos que había visto cada mañana durante una década. Pero estaban cerrados. Había una pared de cristal blindado detrás de sus pupilas. Te escucho, dijo. Lo siento, empecé, y esta vez, las lágrimas brotaron sin permiso. No eran parte del plan, pero no pude detenerlas. Lo siento tanto. Fui una idiota. Fui cruel. No debí decir eso. No debí tratarte así. He estado revisando las cuentas, Carlos. He visto todo lo que hacías. He visto cómo te esforzabas. Y me odio por no haberlo visto antes. Esperé. Esperé que él se inclinara, que me tomara la mano, que dijera, ya pasó, tonta. Lo superaremos. Pero no se movió. Está bien, Jess. Te perdono, dijo suavemente. Mi corazón saltó de alegría. ¿De verdad? Oh, gracias a Dios. Carlos, te prometo que todo va a cambiar. Voy a buscar un trabajo extra. Vamos a pagar las deudas. Voy a dejar de gastar. Podemos ir a terapia. Ya averigüé de un doctor buenísimo. Espera, me interrumpió. Su voz no era alta, pero cortó el aire como una navaja. Dije que te perdono. No dije que voy a volver. El mundo se detuvo. El ruido de la cafetera, las conversaciones de las otras mesas, la música de fondo. Todo desapareció. Solo quedó el zumbido en mis oídos. ¿Qué? Susurré. Te perdono por lo que dijiste esa noche. Entiendo que estabas frustrada. Entiendo que la vida que teníamos no era la que soñabas y que yo no era el proveedor millonario que querías. Te perdono por eso. Pero no puedo volver contigo. Pero, si me perdonas, ¿por qué no? La desesperación empezó a rasgar mi garganta. Podemos arreglarlo. Tenemos hijos, Carlos. Tenemos una historia. Esa es la cuestión, Jess, dijo, y por primera vez vi una grieta de dolor en su máscara. Tenemos una historia. Y la historia es que tú no me respetas. Y yo me cansé de intentar ganarme tu respeto. Si te respeto. Te amo. No, negó con la cabeza, triste. Amas la seguridad que te doy. Amas que yo arregle tus problemas. Amas tener a alguien a quien culpar cuando las cosas salen mal. Pero no me ves a mí. No ves al hombre. Solo ves la función que cumplo. Eso no es verdad. Ah, no. Se inclinó hacia adelante. Dime, Jessica, sin pensar, ¿cuál es mi libro favorito? ¿Cuál es mi mayor miedo? ¿Qué quería ser yo antes de estudiar contabilidad para pagar nuestras cuentas? Abrí la boca. Y la cerré. Mi mente se puso en blanco. Sabía que le gustaban las películas de acción. Sabía que le tenía miedo a las alturas. Pero, ¿libro favorito? ¿Sueños? Yo. Sé que te gusta el fútbol, balbuceé, sintiéndome estúpida. Él sonrió, una sonrisa triste y resignada. Quería ser arquitecto, Jess. Te lo dije en nuestra segunda cita. Tengo los bocetos en el garaje, en esa caja que me pediste que tirara 3 veces porque ocupaba espacio. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. Recordé la caja. La caja polvorienta que siempre pateaba cuando iba a buscar las decoraciones de Navidad. Carlos, eso fue hace años. La gente cambia. Yo cambié por ti. Dejé todo por nosotros. Y nunca fue suficiente. Se levantó de la mesa. Cuando me dijiste sé un hombre esa noche, algo hizo clic en mi cabeza. Me di cuenta de que he estado siendo el hombre que tú querías durante 10 años, y me ha destruido. Ahora necesito ser el hombre que yo quiero ser. Y ese hombre no puede estar contigo. Me levanté también, ignorando las miradas de los demás clientes. No me importaba la humillación pública. Ya no. No puedes hacerme esto. Grité, agarrándole del brazo. Me vas a dejar sola. No sé cómo hacer esto sola. Él miró mi mano en su brazo, luego me miró a los ojos.
Su mirada no tenía odio, y eso fue lo peor. Tenía lástima. Aprenderás, dijo suavemente. Eres fuerte, Jessica. Siempre has sido fuerte. Solo que has usado tu fuerza para aplastarme en lugar de construir con ella. Ahora tendrás que usarla para sostenerte a ti misma. Se soltó de mi agarre con suavidad. Voy a recoger a Lucas. Lo llevaré a casa después de la práctica. No le digas nada de esto todavía. Buscaremos la manera de explicárselo juntos. Carlos. No te vayas. Por favor. Te amo. Se detuvo un momento, de espaldas a mí. Lo sé, dijo. A tu manera, sé que me amas. Pero el amor no es suficiente cuando falta todo lo demás. Y salió por la puerta. La campana sonó alegremente, un tilín burlón que marcó el final de mi matrimonio. Me quedé de pie en medio de la cafetería. La gente miraba. Algunos susurraban. El camarero me miraba con incomodidad. Me senté lentamente, sintiendo que mis piernas eran de gelatina. El café negro estaba frío frente a mí. No lo bebí. Pensé que volvería. Me había dicho a mí misma durante semanas que esto era una fase, una crisis de la mediana edad, un berrinche. Me había repetido que un matrimonio no se acaba por una frase. Pero tenía razón. No se acabó por una frase. La frase fue solo el epitafio. El matrimonio había muerto hacía años, asfixiado bajo mis tarjetas de crédito, mis críticas constantes, mi egoísmo ciego. Yo lo había matado día a día, con cada gracias que no dije, con cada mirada de desprecio, con cada vez que prioricé mis deseos sobre su paz mental. Salí de la cafetería y caminé hacia mi coche. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja violento. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a mi tragedia. Llegué a casa. La casa limpia, ordenada, silenciosa. El grifo de la cocina goteaba, plip plip. Me senté en el suelo de la cocina, con la espalda apoyada en el lavavajillas. Miré a mi alrededor. Esta era mi vida ahora. Una casa perfecta y vacía. Cuentas que pagar. Niños que criar a tiempo parcial. Y el recuerdo de un hombre bueno que me amó hasta que no pudo más. Cerré los ojos y escuché el goteo. Plip, fue mi culpa. Plip, lo presioné demasiado. Plip, nunca volverá. Y en ese sonido, en ese ritmo constante y torturador del agua cayendo, entendí finalmente lo que Carlos había sentido todos estos años. La soledad de no ser escuchado. El peso de sostener algo que está roto. Ahora era mi turno de cargar con el peso. Ahora, finalmente, el silencio tenía la última palabra. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias. Crónicas de Reddit.